Bueno, buenas noches, hermanos. Muchas gracias por la invitación. Privilegio poder estar en este tiempo compartiendo la palabra de Dios. Y vamos a hacer un pequeño estudio, breve estudio, sobre algo que tiene que ver con la época en la que estamos, ¿no? Sabemos que el día de mañana celebramos un día, ¿no? No sé, muchos opinan que no es la fecha correcta. Hay diferentes opiniones, algunos cálculos dan esta fecha, otros cálculos dan fechas anteriores, pero lo importante es poder reflexionar y poder prestar atención a un tema tan importante para nosotros, como es la venida de nuestro Señor al mundo. Decimos nacimiento, podemos decir el nacimiento, pero más que nacimiento, la palabra quizá más apropiada es la encarnación. Cuando el Señor toma cuerpo, toma la naturaleza humana. Y sin lugar a dudas, es un evento que ha dividido la historia de la humanidad en dos. No hay ningún lugar a duda de eso. No solo desde el punto de vista religioso, desde la perspectiva o cosmovisión cristiana, sino desde de un análisis concreto de la historia de la humanidad. Nadie puede negar el cambio radical para la humanidad que significó la venida de Jesús a este mundo. Incluso historiadores que han escrito lo que se llama historia universal, la historia de la humanidad, lo destacan de esa manera. Por ejemplo, tenemos a Wells, que escribió un libro de historia universal, un escritor muy famoso, y dijo: soy historiador, no creyente, pero debo confesar como historiador que este predicador sin dinero de Nazaret es irrevocablemente el centro de la historia. Aunque no, mirando desde un punto de vista objetivo, lo que ha generado la venida al mundo de Jesús es innegable por cualquier persona. Otro historiador muy famoso que escribió uno de los libros de historia universal más importantes del siglo XX, justamente se llama de esa manera, La historia de la civilización, un libro muy importante de historia universal con grandes tomos y muy importantes, dijo una vez que unos pocos hombres sencillos hubiesen podido en una generación haber inventado una personalidad tan poderosa y atractiva, una ética tan elevada y una concepción tan confortadora de la humanidad humana, sería un milagro mucho más increíble que cualquiera de los consignados en los evangelios. Dando a entender, saben que en el siglo XX se puso muy en duda la existencia de Jesús, lo que se conoce como el Jesús histórico. Por un tiempo, muchos han puesto en duda si realmente Jesús existió o fue una especie de leyenda o de fábula. Sin embargo, cuando se analiza desde el punto de vista histórico, no hay duda, no hay forma de negar por los cambios que produjo en la humanidad la venida de Cristo al mundo. ¿Qué cambios produjo? Divide la historia de la humanidad en dos, eso lo sabemos todos. Estamos en el año, decimos, 2025. ¿Y por qué estamos en ese año? Porque está separado por el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús separó la historia en dos. Aunque hasta los que no creen en él tienen esa referencia de tiempo. El antes de Cristo, el después de Cristo. Transformó la cultura global. El cristianismo modeló la moral, la filosofía, el derecho, la ciencia, la educación, el arte, y a través de la expansión, que es otra de las características que solamente tiene el mensaje del Evangelio, este cambio ha llegado a toda la humanidad. Los efectos históricos concretos inspiró la abolición de la esclavitud en distintas épocas, el concepto de la dignidad humana, el desarrollo de los hospitales, universidades y los derechos humanos. Y continúa impactando actualmente.
¿Qué persona podríamos pensar de 2000 años atrás que pueda seguir teniendo la vigencia que tiene Jesús para cambiar las vidas de las personas? Solamente Él. Y vamos a estudiar un poco acerca de ese evento tan importante, desde un punto de vista bíblico y profético también. ¿Por qué se utiliza? Decimos el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Cristo, pero quizá una expresión más correcta sería la encarnación de Cristo. ¿Por qué encarnación y no nacimiento? Porque justamente la Biblia nos muestra, nos enseña que la persona de Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo, como lo llama Juan, es una persona que no tuvo un inicio en Belén. Todos nosotros, los seres humanos, somos seres que tenemos un inicio, un nacimiento. Antes de ese nacimiento no teníamos existencia. Antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre, no teníamos existencia. Vinimos a la existencia y dice la Biblia que nuestra existencia no tiene un final. Tiene un principio, pero no tiene un final. A eso se lo conoce como una existencia sempiterna. Hay seres que tienen existencia temporal, los animales que vemos, tienen existencia temporal, tienen un nacimiento y una muerte, un inicio y un fin. Pero hay un solo ser, un único ser que tiene existencia eterna. Ese único ser es Dios. Los ángeles no tienen existencia eterna. Los ángeles tienen una existencia como la nuestra, sempiterna. Tuvieron un inicio, una creación y tienen eternidad en el futuro. El único ser que existe desde siempre es Dios. Y esto es importante, porque dijimos que así como el nacimiento de Cristo marcó la división de la historia de la humanidad, la misma persona de Cristo sigue dividiendo a la humanidad en dos grandes grupos. Vuelvo a repetir, Cristo, Jesús, sigue dividiendo a la humanidad en dos grandes grupos, particularmente hablando acerca de su nacimiento y de su existencia, de su ser. Nosotros entendemos por la Biblia que Jesucristo es Dios. No tiene un principio, Él es eterno, porque justamente es Dios. El único ser que es eterno es Dios. Él lo ha declarado, lo vamos a estudiar. Vamos a leer para comenzar 1 Juan 1, versículos 1 al 3. 1 Juan 1, del 1 al 3. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es categórico este versículo. Particularmente tiene un verbo muy interesante. Cuando dice en el principio, dice era el verbo. Eso es un tiempo imperfecto. Un tiempo imperfecto quiere decir que es un continuo en el pasado. No tiene un inicio, lo que quiere decir. No dice en el principio fue el verbo o en el principio comenzó a existir el verbo. Dice en el principio era el verbo. Ya existía desde el principio. Sabemos que cuando se habla del verbo, se habla de la persona de Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo de Dios. Entonces, vemos en Él eternidad. Y si vemos en Él eternidad, vemos lo que dijimos, que Él es Dios. Solamente Dios tiene eternidad. Por eso dice el mismo Juan, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto es claro. Y hacemos énfasis en esto y tenemos que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque si bien quizá para nosotros es natural y es entendible, saben que la mucha cantidad de religiones en el mundo que aceptan o reconocen la persona de Jesucristo como el Salvador, muchos de ellos, como el Mesías, no reconocen en él la deidad, no reconocen en él a Dios. Creen que es un ser creado, creen que es justamente como un ángel, una creación de Dios especial
destinada para la salvación de la humanidad. Sin embargo, la Biblia es clara y eso lo tenemos que tener presente. El verbo es Dios. ¿Saben? Solo para consultar, a veces nos cruzamos con los llamados testigos de Jehová, ¿no? Conocemos alguna vez, habemos hablado con alguno de ellos o nos habrán querido a predicar su mensaje. Muchas veces confunden y nos pueden decir ciertas palabras, decir, bueno, creen más o menos lo mismo, ¿entienden? Sí, no, nosotros creemos en Jesús, te dicen. Sin embargo, una cosa particular para... Yo no soy partidario de ponerme a discutir muchas veces ni con testigos de Jehová ni con mormones, pero sí es importante tener argumentos para defender lo que creemos y para justamente mostrar en la palabra de Dios cuál es la verdad. Acá este pasaje es claro. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sin embargo, si nosotros agarramos la Biblia que ellos utilizan, ellos han hecho una modificación en este versículo. Y pusieron en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Le agregaron eso. Es tan claro el versículo y tan difícil de refutar que tuvieron que modificar lo que dice para justamente buscarle una explicación. Está hablando ahí de que justamente el verbo era un Dios, era una manifestación, era una creación de Dios, no era el mismo Dios. Sin embargo, eso no tiene ningún argumento desde el punto de vista gramatical, ni del original, ni de nada. Es una traducción completamente tendenciosa la que hacen. ¿Por qué? Muy simple. Se lo pueden mostrar en sus mismas Biblias a ellos. En el versículo 6 hay una expresión que en el original es igual. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, dice, hablando acerca de Juan. En el original esa expresión está exactamente igual que la del versículo 1. Sin embargo, ahí ellos no pusieron, hubo un hombre enviado de un Dios. Y pusieron, hubo un hombre enviado de Dios. Ahí no tendría sentido poner de un Dios. Sin embargo, la expresión en el griego es idéntica. Entonces, es importante entender esto. Jesucristo no nació, no tuvo un inicio en Belén. Jesucristo es eterno porque Él es Dios que toma naturaleza humana. Y vamos a ver tres profecías del Antiguo Testamento. A veces nosotros podemos decir, bueno, muchas cosas se entienden o se revelan acerca de la persona del Hijo, acerca de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y es verdad, ¿no? Muchas cosas las terminamos de comprender cuando vamos al Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Antiguo Testamento todas las cosas acerca de quién era el Mesías, quién iba a ser aquel Salvador que el mundo esperaba, estaban perfectamente definidas ya. Cuando las vemos reflejadas en Cristo, las podemos comprender en su plenitud. Pero en el Antiguo Testamento ya la palabra de Dios es clarísima. Por eso tenemos incluso argumentos para defender lo que creemos, lo que predicamos, aún sin la revelación del Nuevo Testamento. Hablando muchas veces cuando tenemos que quizás hablar con alguna persona, por ejemplo, el judaísmo, personas que no reconocen a Jesucristo. Sin embargo, hay pasajes tan claros y tan innegables acerca de de la persona de Jesús, que los vamos a estudiar. Son tres solamente, tres profecías. Vamos a buscar Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Quiero que presten atención porque la Biblia es tan precisa cuando habla. Fíjense que hace una distinción en ese primer versículo, porque dice, un niño nos es nacido. El niño es nacido. Sin embargo, que dice, hijo nos es dado. La persona del hijo es de existencia eterna. Nos ha sido dada. El niño nació. El hijo nos ha sido dado. Dice, y el principado sobre sus hombros, y será llamado su nombre.
quiero que veamos el nombre que en el Antiguo Testamento se le da a la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Son todos nombres atribuibles únicamente a Dios. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y el último es hermoso, príncipe de paz. Resalten príncipe de paz porque lo vamos a ver un poco más adelante. Uno de los nombres, una de las características de Jesús. Ahora, es tan claro este versículo que muchas veces cuando se les muestra, vieron que hay a veces algunos debates o algunas conversaciones entre cristianos, judíos, bueno, cuando se les muestra estos versículos, hay veces que no conocen muchas veces, o los pasan por alto, o no los entienden. No, este versículo no puede estar en la Biblia, dice, esto no está en esto no es del Antiguo Testamento, dicen ellos mismos. O los que lo estudian para encontrarle una vuelta ahí a lo que quiere decir, dicen, no, pero ahí en todos esos nombres no está hablando del Hijo, está hablando de Dios, que es el Padre de ese Hijo. No es eso lo que dice para nada en el original, no hay forma de darle ese entendimiento. El versículo es claro, ese hijo, esa persona, ese niño que nacía, su nombre, su característica era Dios fuerte y Padre eterno. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Clarísima la primera profecía que vimos acerca de quién es ese niño que nacía. La segunda profecía, Isaías también, capítulo 7, 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Si leemos esa profecía en el contexto, lo vemos que está en realidad dada a un rey, al rey Acaz. Entonces algunos dicen, bueno, pero esa profecía no está hablando de Jesús o de Cristo porque está dada al rey acá. Sin embargo, cuando la leemos concretamente, no habla, no se la da acá, sino a la casa de David, justamente de quien es, según todo el contexto del Antiguo Testamento, la casa de donde vendría el Mesías, el Cristo. Y hay algo mucho más concreto y contundente para mostrar que esta profecía habla acerca de Jesús, que la cita el mismo Mateo. Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ahí tenemos una aclaración de Mateo muy interesante que traducido es Dios con nosotros. Ese nombre que Isaías le daba a ese niño que nacía es un nombre que no lo vemos en ninguna otra parte de la Biblia. Es un nombre especial y único. En todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento no vamos a encontrar ese nombre. Es un nombre directamente atribuido a Cristo, porque justamente ese es su significado. Dios con nosotros. El mismo nombre nos está diciendo que Jesucristo es Dios, que no nació en Belén, sino que tomó naturaleza humana en ese momento. Dice también la tercera profecía que vamos a ver. La vamos a leer primero en Mateo. ¿Por qué? Nos cuenta la historia del nacimiento de Jesús en el libro de Mateo, que cuando nació Jesús, vinieron del oriente unos magos que habían seguido una estrella que apareció en el cielo. La idea que tenían en las costumbres de esa época, las costumbres antiguas de los caldeos principalmente, es que cuando una estrella aparecía en el firmamento, un rey nacía, ¿no? Y vemos que esa estrella apareció en el firmamento cuando Jesús nació.
ellos siguieron la estrella y llegaron a donde la estrella los guiaba, ahí a la región de Judá. Y como es de esperar, si ellos esperaban que un rey había nacido, se dirigían directamente a donde era la casa real, donde vivía la familia real. Por eso ellos fueron ahí a ver a Herodes, que era el rey actual, pensando que ese rey que nacía era de la casa de Herodes. Cuando van, Herodes se pone nervioso, como que nació un rey, y manda a llamar a los sabios, a los escribas, para que le muestren en las profecías dónde iban a ser. Herodes inmediatamente cuando le dicen esto lo relacionó con el Mesías. Y entonces vienen los maestros de la ley, los escribas, y leen esta profecía. Ellos dijeron, Mateo 2, 5 al 7, en Belén de Judea, porque así está escrito. ¿Dónde iban a nacer? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora, es interesante porque ellos citan una parte de la profecía, pero no la totalidad. Por eso la vamos a buscar, porque hay algo que dice en el siguiente versículo que es extraordinario. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. La misma profecía que ellos dijeron incompleta, la leemos ahora. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y seguimos leyendo, que es lo que no leyeron ellos. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vuelvo a repetir lo que dice. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es extraña la palabra que utiliza ahí en la traducción, sus salidas. Saben que es muy difícil traducir esa palabra. No es sus orígenes, justamente porque la palabra muestra eso, que él no tiene un origen, que él no tiene un principio. Su influencia es desde la eternidad. Él no tiene un principio, no tiene un inicio. O sea que esta profecía dice que en Belén nacerá quien será el guiador de Israel, pero que aunque nace en ese momento, su inicio no es ahí, sino que su influencia, su existencia es desde siempre, desde los orígenes de la eternidad. Las tres profecías que vimos muestran la misma verdad, que es la verdad que dijimos al principio que separa y que sigue separando a la humanidad en dos grandes grupos. Aquellos que creemos, que entendemos, que vemos claramente a la luz de la palabra de Dios, que Jesucristo es Dios, que en Belén toma nuestra naturaleza para salvarnos. Así como Él es Dios, es perfectamente hombre, entendemos. Él tomó esa naturaleza para poder identificarse con nosotros, para poder ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Solamente Él lo podía hacer. Un ángel, algunas veces escuché decir, ¿por qué Dios no podía mandar a un ángel a que muriese en la cruz? ¿Por qué Dios no lo podía hacer? ¿Por qué tenía que venir su hijo? ¿Por qué tenía que venir él? ¿Por qué no podía venir un ángel? Eso no podría haber satisfecho la justicia de Dios. Justamente el único que podía hacer esa obra era el mismo Dios. El único que podía cumplir con la justicia de Dios era Él mismo. Él solamente podía tomar forma humana, tomar nuestra naturaleza para poder morir en la cruz. No había otra forma. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros. Y quiero terminar solamente eh, con una conclusión. La Navidad, lo que festejamos, lo que celebramos, lo que... El mundo, por supuesto, celebra cualquier cosa en esta época, ¿no? Ya nadie recuerda qué significa la Navidad o cuál era la idea de festejar la Navidad. Quizá años atrás todavía personas lo recordaban. Muchas veces le preguntamos a la gente por la calle y tiene alguna remota idea de qué es, pero a muchos que ni saben, ¿no? Y la Navidad se convirtió en una especie de celebración familiar, donde regalos.
¿está bien? Sin embargo, lo que recordamos en la Navidad y lo que para nosotros los hijos de Dios no hay una fecha para recordar, es algo que tenemos que constantemente recordar y gozarnos en nuestra vida, es esta tremenda realidad que Dios se identificó con nosotros. Eso es el mensaje de la Navidad, que Dios se identificó con nosotros, que Dios tomó nuestra humanidad, que Dios se limitó a nacer en un cuerpo de un pequeño bebé, en un pesebre, no como el rey del universo se merecía, por supuesto, sino que nació en la condición humilde y lo hizo porque lo quiso hacer así, ¿no? Estaba dentro de sus planes que así sea, porque justamente él quería identificarse con nosotros. Si él se hubiera nacido en gloria y como un rey y viviendo una vida ostentosa, ¿cómo se identificaría con la mayoría de las personas de este mundo que no vivimos esa vida, ¿no? Él vivió en plena pobreza en términos económicamente humanos, como decimos, ¿no? Él no tenía dónde recostar su cabeza, dice. Él no tenía dinero. Él vivió como el más humilde no me gusta usar la palabra humilde para referir a la pobreza. No es lo mismo, ¿no? A veces usamos la palabra humildad para referirnos a la pobreza. Él vivió en pobreza económica. Él era humilde de condición. Él era el mayor de los humildes, pero no en cuanto a la pobreza, sino en cuanto a su espíritu, en cuanto a su forma de actuar y de ser. Entonces, la Navidad es eso, es el mensaje maravilloso que nos llena el corazón de que Dios se identificó con nosotros. Y hay un pasaje hermoso con el cual quiero cerrar. Hay un nombre que Jesús utilizaba para referirse al mismo, que lo utilizó muchísimo. Todo seguramente a la mente se le debe haber venido. El Hijo del Hombre. Jesús se refirió a sí mismo no muy pocas veces como el Hijo de Dios. La mayor parte de las veces él se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Cuando vemos este título nos parece, bueno, está hablando acerca de su humanidad. Sí, habla de su humanidad. Habla de su humanidad. Habla de que él es perfectamente hombre, así como es perfectamente Dios. 100% hombre, 100% Dios. Pero el Hijo del Hombre es un título o es un nombre reservado específicamente para Dios. Reservado específicamente para Dios. Aún más que el nombre Hijo de Dios. Recuerden que nosotros ¿qué somos? Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Sin embargo, el título Hijo del Hombre es solamente de Él. Vemos en el Antiguo Testamento que se dice hijo de hombre, ¿no? O un hijo de hombre, aparece varias veces esa expresión, pero él no es un hijo del hombre, es él el hijo del hombre. Y este título tiene un significado muy especial en cuanto a lo profético. Vamos a leer Mateo capítulo 26. Jesús está frente a Pilato, está siendo juzgado. No, perdón. No frente a Pilato, está frente al sumo sacerdote. Frente al sumo sacerdote que le está indagando, le está preguntando. Capítulo 26 de Mateo, versículo 62, vamos a leer. Dice, y levantándose, el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba, no contestaba. Entonces el sumo sacerdote dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. A veces algunos dicen que Jesús nunca dijo que él era el Hijo de Dios. He escuchado algunas conversaciones a veces con musulmanes, no, pero él Jesús, que ellos creen que Jesús era un profeta, él nunca dijo que era el Hijo de Dios, nunca lo dijo, él dijo que era el Hijo del Hombre. Justamente ese título
habla de su deidad, ahora lo vamos a ver. Pero este versículo concreto, el sumo sacerdote le conjura. ¿Qué significa la palabra conjurar? Imponerle juramento. El juramento en la Biblia es poner a Dios como testigo de lo que se dice. Cuando el sumo sacerdote le impone juramento a Jesús, Jesús contesta. Él callaba, pero ante la imposición del juramento que le exige el sumo sacerdote, él contesta. Y fíjense lo que él contesta. Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Qué significa si Jesús dice, tú lo has dicho? Yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios. Entonces, a veces pensamos, no, Jesús nunca se le declaró ante los sacerdotes. No, está clarísimo, Jesús lo dijo, pero no dijo solamente eso. Continúa hablando Jesús y dice, y os digo que desde ahora, fíjense esta expresión, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote conocía lo que Jesús estaba diciendo. Hay una profecía fundamental y central sobre el Mesías que ellos esperaban, que es la profecía del libro de Daniel capítulo 7. La profecía que la vamos a buscar ahora. El libro de Daniel capítulo 7. Jesús lo que cuando le impone juramento al sumo sacerdote, él le contesta concretamente con la profecía más importante acerca del Mesías que ellos entendían y que tenían presente en la mente, la profecía de Daniel capítulo 7, en la cual el nombre que se utiliza para referirse al Mesías es justamente este, el Hijo del Hombre. La vamos a buscar. Daniel capítulo 7, versículo 13. Ahí en Daniel capítulo 7 tenemos una visión muy eh, extraordinaria, muy llamativa de unos seres que salen del mar, unos monstruos, unos seres muy imponentes. Y al final de esa visión aparece esto, esta visión del cielo, dice. Versículo 13 del capítulo 7 de Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fueron dados dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que nunca será destruido. Esa es la profecía que el Señor le muestra al sumo sacerdote. Yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del Hombre. Y le dice Jesús, de ahora en más veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Esto es muy importante, esto que le dice de ahora en más. ¿Por qué de ahora en más? ¿Cristo no estaba sentado a la diestra de Dios antes de su encarnación? Por supuesto que sí, Él es Dios. Sin embargo, hay algo diferente. Dijimos que el mensaje maravilloso de Navidad es que Dios se identificó con nosotros, tomó nuestra humanidad. Y hay una realidad que no puede entrarnos en nuestra mente. Esa humanidad que Jesucristo, que el Hijo de Dios, que Dios tomó cuando vino a este mundo, nunca más la deja de tener. ¿Recuerdan cuando Él resucita y se presenta delante de sus discípulos? ¿Ellos qué le ven en ese cuerpo glorificado? Las marcas de la cruz. Esas marcas de la cruz nunca por la eternidad dejarán de existir. Esa humanidad que Él tuvo, por la cual vino a salvarnos, nunca dejará de existir. De ahora en más veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y luego viniendo con poder a reinar sobre la tierra.
Qué maravilloso que es esta verdad que tenemos en la palabra de Dios, que nos llena el corazón y el alma de pensar que nuestro Dios se identificó de esa manera con nosotros. No había otra forma de salvarnos, solamente Él podía hacer esa obra, solamente Él podía tomar nuestra condición, hacerse como nosotros, vivir en esta vida, pero sin pecado, vivir una vida perfecta, para ir a la cruz. No por Él, sino por nosotros. La necesidad de Jesús siempre fue nuestra necesidad. A mí me encanta mucho ver en los evangelios cuando Jesús hablaba de lo que Él necesitaba. Porque me es necesario hacer esto, porque es necesario que padezca y que vaya y que sea, pase por un juicio y que sea lastimado y que sea afrentado por los hombres. Me es necesario, decía Jesús. ¿Le es necesario a Él? Su necesidad siempre fue nuestra necesidad. El Señor se identificó con nosotros. Que podamos en esta época, que de una manera u otra recordamos la, justamente esa encarnación de Jesucristo, Él tomando nuestra forma, tener eso en nuestra mente y en nuestro corazón y recordar lo que Él hizo para salvarnos. Amén.